Saludo a Lisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia, quien ha jugado un papel central, fundamental en este tema de la legalización de la marihuana, no porque estén a favor de las drogas, Lisa, sino por un tema que trasciende el tema de las drogas, ¿no? ¿Cómo estás, Lisa? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Efectivamente, la razón por la cual nosotros desde México Unido contra la Delincuencia nos metimos hace más de una década a este tema es porque creemos que es urgente reorientar la política de seguridad del país y dejar de gastar los pocos recursos que existen en la persecución de personas usuarias o poseedores de pequeñas cantidades. Entonces, por eso entramos a esto y por eso hoy estamos celebrando que la Corte haya ratificado que es inconstitucional prohibir la expedición de permisos y autorizaciones para el consumo personal de cannabis, y ojalá que esto se complemente pues con una regulación más integral por parte del legislativo para que ya dejemos de tener ese mercado negro que empodera criminales. Sí, totalmente. A ver, para que nos quede claro qué legalizó o qué es lo que ordenó la Corte. Si entiendo bien, el que quiera consumir marihuana con fines medicinales o lúdicos va a necesitar un permiso de la COFEPRIS y va a poder autoproducir, autocultivar, digamos, en sus terrazas, en sus patios, la hierba. ¿Es correcto? Sí, nada más hay que hacer una distinción. Todo lo que tiene que ver con uso industrial y medicinal ya está regulado por un cambio legislativo del 2017 y un reglamento que se publicó en febrero de este año. Okay. Lo lúdico es lo que la Corte está reiterando que prohibir es inconstitucional, y entonces el efecto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que se aprobó el día lunes es que la Autoridad de Salud, es decir, la Secretaría de Salud, por la vía de COFEPRIS, le tenga que autorizar a las personas que soliciten un permiso realizar las actividades de autocultivo en sus hogares y de consumo en espacios privados de esa cannabis que quieren hacer sin que tengan que recurrir al mercado negro y sin que la autoridad, y eso es muy importante, se los pueda negar. Básicamente lo que está cambiando con respecto a lo que ya teníamos es que la gente que pida esos permisos los va a poder obtener sin necesidad de recurrir al juicio de amparo, como tuvimos que hacer los que tenemos nuestros permisos desde 2015 a la fecha y que tuvimos que litigar. ¿Y por qué se necesita un permiso de la COFEPRIS? Si lo van a entregar, entiendo que al que se lo soliciten se lo van a entregar, ¿no? Sí, pero porque tienes que cumplir ciertos criterios y porque todavía la Corte lo que dijo fue, cuando COFEPRIS entregue los permisos tiene que observar al menos 4 características. La primera es que efectivamente se especifique que no está autorizado ningún fin de comercio o suministro gratuito ni a otra persona y por supuesto no a menores de edad. Lo segundo es que el consumo no se realice en la vía pública. Lo tercero es que se tope de alguna manera o se definan cuántas plantas se van a poder cultivar. Y lo último tiene que ver con que no se afecte a terceros. Y esos criterios que quedaron todavía un poquito vagos los va a tener que definir la autoridad sanitaria, y de ahí la famosa importancia del permiso. Ahora, tienes razón, si todas las personas que consumen cannabis fueran a conseguir el permiso y a todo el mundo se le otorgara, pues entonces sería un sinsentido que existiera. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que está haciendo la Corte? Al final del día va a crear un régimen de excepción insostenible que va a tener que legislar el Congreso. ¿Por qué? Porque vamos a ver ciudadanos de primera categoría con permiso y goce de derechos y ciudadanos sin permiso que no van a gozar de esos derechos. Y lo que es más importante decirle a la gente, como la Corte solo pudo declarar inconstitucional lo que le preguntamos, que fue la Ley General de Salud, y no puede legislar, por lo tanto no pudo cambiar el Código Penal, sigue siendo delito que todas aquellas personas que no tengan ese permiso cultiven, cosechen, procesen, consuman cannabis en sus casas o en otro lugar. Déjame preguntarte por el autocultivo. Los que tengan el permiso van a poder ahí hacer sus macetas de marihuana, de cannabis, en fin. Pero hay un tema también poco claro de las semillas. ¿De dónde va a conseguir unas semillas? Bueno, supongo que muchos van a recurrir al mercado negro, ¿no? Pero porque no quedó legal el tema de las semillas, ¿no?
Pero eso también lo trató la Corte. De hecho, el proyecto de la ministra Piñal, uno de los efectos que va a tener es que le va a obligar a COFEPRIS a emitir los criterios de adquisición de semillas. Tienes razón en que esto había sido un tema que había quedado un poco en el limbo, porque en el primer amparo de SMART que promovimos y se nos dio en el 2015, justo no quedaba claro cuál iba a ser el origen de la semilla. Eso lo preguntó el ministro Pardo en aquella ocasión, y a partir del segundo amparo lo que se ordenó es que se emitiera el permiso y además COFEPRIS hiciera la importación de semilla legal. Acá lo que le está pidiendo la Corte es: ya COFEPRIS, tú defíneme cuáles van a ser los criterios con los que las personas van a poder lograr esa semilla y poder solventar su autocultivo en casa. Me encanta, porque dicen que hay que importar la semilla, como si no hubiera semillas aquí en México, hombre. Pero bueno. Claro, sería más fácil regular el mercado y que hubiera plantas y semillas legales en México que estar accediendo a bancos de semillas al estilo Monsanto en el extranjero. Exactamente. Ahora, el problema de fondo aquí, Lisa, es que la Corte ha legalizado, pero ha quedado un gran vacío en la otra parte, que es la regulación, ¿no? Ahí es donde tiene que entrar el Congreso. Y hay que decirlo, yo no veo que este Congreso vaya a regular, entre otras cosas porque es un Congreso dominado por los partidos del presidente, y ya vimos que al presidente no le gusta nada, nada este tema de la legalización de la marihuana. Tuvimos una confesión de parte justamente en la mañanera del día de ayer del presidente, donde él mismo acepta que el proceso legislativo en el Congreso se paró porque había desacuerdos en su gabinete y que él no estaba de acuerdo con que se lucrara o se generara algún tipo de ganancia económica con el tema de la regulación de cannabis. Sin embargo, pues es muy importante decir que aunque al presidente no le guste, la decisión de la Corte queda en firme, y él incluso llamando a sus consultas o haciendo uso de su facultad legislativa, como amenazaba el día de ayer, para cambiarlo si esto no daba los resultados esperados, que además yo me muero de ganas de saber cómo lo pretende medir si no medimos ni siquiera el consumo problemático bien. Sería inconstitucional, Leo. O sea, incluso si hace la consulta no cambiaría para nada el criterio de la Corte, porque es un criterio reiterado en sala y en el Pleno, e incluso si mandara una ley, la ley misma sería inconstitucional. Correcto. Porque eso ya lo trató la Corte. Entonces, incluso si estuviéramos hablando de una reforma constitucional, yo lo vería muy difícil. Creo que lo importante es celebrar que la Corte sí lo protegió y que además actuó frente a la omisión legislativa de ese Congreso que tú bien dices, pues quedó presa del Ejecutivo. ¿Tú crees que lo que resta del sexenio en la próxima legislatura sí vaya a salir una ley de regulación del consumo, producción, distribución, etcétera, comercialización de la cannabis para uso recreativo? Pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que sí. Ahora hay que decirle a la gente, primero se tiene que publicar esta declaratoria general de inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación. Eso puede tomar entre semanas y meses. La Corte esta semana apenas publicó una que resolvió en enero, y después de eso se tienen que emitir los criterios en la Autoridad de Salud. Pero yo creo que sí van a tener mucha presión para hacerlo, Leo, porque si se vuelven miles o cientos de miles los permisos que tiene que tramitar la autoridad, va a ser mucho más fácil que esto se regule por la vía de una ley general que nos dé certeza jurídica a todas y a todos. Ahora es una nueva legislatura, empieza la 65 legislatura, y lo primero que hay que observar en septiembre es si rescatan el proceso legislativo anterior o precluyen ese proyecto de ley federal de cannabis e inician de nuevo. Esperaríamos que no tuviéramos que empezar de cero, porque si ya con la ley votada en las dos cámaras y solo con un puñado de artículos en desacuerdo nos tardamos 2 años, nos podríamos tardar todo el sexenio en volver a hacer un dictamen nuevo. Déjame hacerte, me queda tiempo para una pregunta más, porque lo vimos en el tema de la marihuana medicinal, que la COFEPRIS hizo todo lo posible para que no saliera, ¿no? O sea, hicieron toda la burocracia, la típica burocracia, para que no funcionara esto. Se corre el peligro de que también con estos permisos lúdicos ocurra lo mismo, ¿no, Lisa?
Podría ser, pero evidentemente, pues aquí recordemos que COFEPRIS está ligada también por la ley de la Administración Pública Federal y que en caso de incumplir una orden de la Suprema Corte de Justicia, pues tendrían sanciones los funcionarios públicos que lo obstaculizaran, que van desde la inhabilitación hasta las penas de cárcel. Recordarás, Leo, además que desde México Unido contra la Delincuencia iniciamos un proceso penal contra el entonces titular de la COFEPRIS, cuando detuvo por más de 2 años el reglamento de marihuana medicinal, pese a que incluso la Comisión de Mejora Regulatoria ya lo había atendido, ya había hecho sus modificaciones y el reglamento estaba listo para ser publicado. Y mantuvieron, así como escuchábamos en el tema de los niños con cáncer, a muchos pacientes sin su medicamento durante casi 4 años. Pues te agradezco mucho, Lisa Sánchez, y felicitarlos a México Unido contra la Delincuencia por estos litigios estratégicos. Han movido muchas cosas y pues no queda otra más que felicitarlos. Todo mi respeto y toda mi admiración, Lisa. Muchas gracias, Leo, y como siempre, muchas gracias por el espacio y alimentar el debate. Gracias a Lisa Sánchez. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.